¿Qué tal, amadísimos hermanos? Estamos una vez más para reunirnos en torno a la palabra de Jesús para revisar esto que hemos llamado un amor contagioso. Ya esto es más allá que cualquier tipo de amor que podamos nosotros conocer. El amor de Cristo supera cualquier expectativa que alguno pudiera tener de lo que el amor significa. Entonces, hoy día vamos a ver el amor de Cristo o el amor de Dios manifestado en la vida pública de Jesús. Vimos el día lunes este amor en el ser de Dios antes de los tiempos, cómo este amor fue anunciado. Vimos el día de ayer durante un largo periodo de tiempo, de diversas maneras, de diversas formas, Dios estaba anunciando a este Mesías que había de venir y este pacto que él iba a establecer con la humanidad, un pacto de gracia, un pacto donde íbamos a ser bendecidos más allá de toda medida. Finalmente, este anuncio que fue dado por tanto tiempo y de tantas maneras se cumple. Se cumple de una manera bien silenciosa, de una manera bien humilde, con el nacimiento del hijo de la promesa, con el nacimiento de esta simiente de la mujer, que luego fue la simiente de Abraham, que luego fue el hijo de David, ¿verdad? Con el nacimiento de este ser muy humilde ahí en un pesebre en la ciudad de Belén. Nace Cristo, tenemos muy pocos registros, Lucas nos relata, digamos, con mayor detalle su nacimiento, los detalles de su nacimiento. Luego hay por ahí un relato a los 12 años y luego no se nos cuenta nada sino hasta el comienzo del ministerio público de Jesús, cuando tenía aproximadamente 30 años de edad. Los evangelios no son una digamos, un compendio de la vida de Jesús, no es no componen, digamos, el relato completo de la vida de Jesús, sino son evangelios, muestran los principales puntos donde el mensaje de Cristo se hace potente, y principalmente ya acabando la última semana de la vida de Jesús es donde se concentran los evangelios, los relatos de los evangelios. Pero vamos a ver cómo en los relatos que tenemos en los 4 evangelios tenemos la vida de Cristo y cómo en esta vida Jesús dio a conocer el gran amor de Dios, cómo se esforzó, cómo rompió barreras, cómo rompió muros con tal de dar a conocer la revelación final y definitiva de Dios a un mundo que tenía una concepción de Dios errada, que tenía una visión de Dios bastante distorsionada. Vamos a comenzar ahí en el Evangelio de Mateo, en Mateo capítulo 5, verso 43 al 45. Mateo 5, versos 43 al 45. Fíjense que Jesús dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Jesús nos dio a conocer a un Dios que es bueno y que es bueno con todos. Esto era una visión bastante radical de Dios para el tiempo de Jesús. Jesús le habla principalmente a los judíos, y los judíos tenían, por la ley o por la mala interpretación de la ley, una visión de Dios más bien rígida que traía o podía bendecir cuando existía la obediencia, pero en el caso de la desobediencia, Dios era un Dios castigador y un Dios que no tenía misericordia alguna. El castigo, la ira de Dios era temida. Las maldiciones de la ley de Deuteronomio 28 inmediatamente se iban a venir encima por causa de este Dios que se encendía su ira contra el desobediente. Si ustedes se recuerdan, Jesús en una oportunidad iba con sus discípulos y pasaron donde estaba un ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntan: Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hubiese nacido ciego? En la mentalidad de los discípulos estaba que cualquier
cualquier, digamos, deformidad o cualquier síntoma de enfermedad, o este mismo muchacho que había nacido ciego, debería ser por el castigo de algún pecado. Es decir, alguien tuvo que pecar, pero este nació ciego, entonces ¿quién pecó? Pecaron sus padres y la maldición de ese pecado pasó a su hijo. Esa era la duda que estaba en la mente de los discípulos. Jesús les dice, ni este ni sus padres. Es decir, sáquense de la cabeza esa concepción de ese Dios. Este está de esta manera para que las obras de Dios se cumplan en él. Es decir, para que pueda recibir, ¿verdad? Igual como miserable era ese ciego de nacimiento, de esa manera también eran miserables todo el resto de la humanidad. Y todos estaban destinados y llamados a que las obras de Dios se manifiesten en ellos. La mirada de Jesús era una mirada completamente transversal. Él consideraba a todos los seres humanos como vasijas donde la gracia de Dios se había de depositar, donde el amor de Dios debía establecerse en el corazón de cada hombre y mujer de este mundo, sin hacer diferencias, sin hacer acepción de personas. Dios se presenta en la revelación de Cristo como un Dios que no hace acepción de personas, como un Dios que trata a la humanidad con amor por igual. Y el argumento de Jesús es, vean el sol, sale para justos y pecadores y la lluvia cae sobre justos e injustos. Para eso, para recibir estas palabras de Jesús, era necesario un cambio de mentalidad. Era necesario lo que la Biblia llama metanoia, un cambio de mente. Se requería de cada persona que oía las palabras de Jesús un cambio de estructura, un cambio de pensamiento con respecto a Dios, que dejara de ver a Dios mediante la ley y comenzara a ver a Dios mediante la gracia y la verdad, que empezara a ver a Dios según la revelación de las palabras de Jesús, que nos mostraba a un Dios amante y a un Dios que se iba a entregar por cada uno de nosotros sin límite. Era, ¿verdad?, la predicación de Jesús. Y Jesús en su vida pública derribó varios muros. Hay muchas murallas que el hombre mismo se construye. El hombre construye muros siempre para dividirse de sus semejantes y toma hasta cierto orgullo de estas divisiones que el ser humano hace en sí misma. Son divisiones ficticias, divisiones falsas. El mismo que nosotros nos llamemos chilenos y que llamemos a otros argentinos o peruanos, son divisiones nuestras, o sea, son cosas nuestras. No tenemos más estatus ante Dios por ser de una nacionalidad u otra, ¿verdad? Dentro de una misma nación se siguen dividiendo los hombres dependiendo de su pensamiento político, de su nivel socioeconómico, de sus preferencias deportivas inclusive, ¿verdad? Y porque yo soy de tal equipo, desprecio a otro que es de otro equipo, y yo porque soy de este equipo me enorgullezco y me compro la camiseta y todo. Entonces, estas murallas que los hombres hacen para dividirse el uno al otro, ¿verdad?, son las que Jesús tuvo que enfrentar cuando Él estuvo en la carne, y Él tuvo que romper. Y Jesús se la jugó por romper cada una de estas murallas para tener acceso al corazón de todos los hombres sin distinción. Jesús no vino a un público objetivo, sino que Jesús vino a la humanidad completa. Pero se encuentra frente a una realidad que los hombres tenían puestas muchas murallas, y esas murallas eran necesario derribarlas. Jesús derribó murallas sociales, ¿verdad? Él llegó a las multitudes oprimidas. Él dice que en un momento Él ve a las grandes multitudes de judíos y dice que tiene compasión de ellas, que siente misericordia por ellos porque estaban como ovejas sin pastor, y les pide a sus discípulos, oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, ¿verdad? Incluso Jesús llega a llorar por la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y tiene este afecto por aquellas multitudes de judíos que en ese tiempo estaban siendo fuertemente oprimidas por el Imperio Romano, que las tenía en una condición económica precaria por la cantidad de impuestos y de cosas que habían en ese tiempo. Las injusticias eran terribles. Pero también Jesús no solo llegó a quienes estaban oprimidos, sino que lo increíble es que llegó también a los opresores, ¿verdad? Y no le negó la palabra a aquellos que estaban oprimiendo al pueblo, a los que estaban a los que estaban contratados como la maquinaria para ese imperio. En el tiempo de Jesús estaban los recaudadores de impuestos, que eran despreciados por el pueblo completamente porque eran contratados por el Imperio Romano para cobrarle el impuesto a sus propios hermanos.
Un recaudador de impuestos era alguien que había negado su nación y se había comprado por el enemigo. Jesús tuvo a un discípulo, a un recaudador de impuestos como discípulo. Y estamos hablando de Mateo. Mateo, ¿verdad? Leví era un recaudador de impuestos a quien Jesús llama. Y este hombre dejando todo y dice que él estaba cobrando los impuestos ahí en una ruta comercial y cuando Jesús lo llama, él deja todo tirado y va donde Jesús y se convierte en un discípulo, en un apóstol de Jesús. Tenemos también el caso de Zaqueo, el caso del jefe de los recaudadores de impuestos, que en una ocasión va a mirar a Jesús, quiere verlo pasar, se sube a un árbol porque era pequeño de estatura, y Jesús lo queda mirando y le dice, hoy es necesario que esté en tu casa. Entra en la casa con Zaqueo, Jesús mismo se invita. Seguramente Zaqueo nunca hubiese pensado que Jesús le hubiese recibido una invitación. Y ahí es donde Jesús le demuestra que también el amor de Dios estaba disponible para él. Y vemos que la reacción de Zaqueo es impresionante. Zaqueo llega un momento donde ya se ve invadido por este amor lo contagió completamente en pocos minutos después de estar con Jesús. Zaqueo por primera vez quizás se siente amado, se siente aceptado, no se siente discriminado por Dios, sino que este amor lo invade completamente y es tal el impacto que produce en él que él mismo dice, ¿saben qué? Voy a dar inmediatamente la mitad de mis bienes a los pobres y si alguno he defraudado, porque Zaqueo sabía que había defraudado a mucha gente, dice, yo inmediatamente se lo doy cuadruplicado. Jesús no entró, ¿verdad? Muchos creyentes hoy en día les gustaría tener a los opresores enfrente solo para gritarles su pecado y para con un megáfono sacar a luz y denunciar el pecado de estos opresores. El método de Jesús fue distinto. Jesús invadió con amor en primer lugar y produjo un quiebre por amor en Zaqueo. Él no exigió antes un cambio conductual para condicionar su amor, sino que dio su amor sin medida para producir este quiebre. Vemos algo parecido cuando Jesús se acerca a un pescador ahí a Pedro y salen en la barca en la conocida como pesca milagrosa y vemos que Pedro cae de rodillas frente a Jesús y le dice, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Entonces vemos que Jesús no iba enrostrándole el pecado a las personas, no iba denunciando ni sacando a luz el pecado de cada una de las personas a quienes iba, sino que aceptándolas en la condición en la que estaban, recibiéndolas y amándolas, ¿verdad? Y este amor producía algo tan potente que hacía que las personas nunca volvieran a ser iguales, ¿verdad? Jesús rompió muros religiosos, había muros religiosos muy rígidos en esa época, ¿verdad? Llegó a justos y también llegó a pecadores. A justos como Nicodemo, por ejemplo, que era un maestro de la ley, y también llega a pecadores, como por ejemplo el caso de la mujer adúltera. ¿Se recuerdan? Una mujer que la encuentran en el acto mismo de adulterio, que la llevan a Jesús y que en Jesús se encuentra pleno perdón y restauración. Una mujer que la encontraron pecando, o sea que nadie podía decir que esta mujer no era pecadora y que según la ley merecía ser lapidada. Jesús defiende a esta mujer, la defiende con la misma ley con que la querían juzgar. Jesús da vuelta a la ley y se la aplica a aquellos que estaban condenando, ¿verdad? Diciendo, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. De esta manera Jesús defiende a la mujer con la ley y luego le otorga el perdón libremente, ¿verdad? Le dice, ni yo te condeno. Cuando Jesús le dice a la mujer, ni yo te condeno, le está dando el más grande regalo que Dios le puede dar al hombre, que es el regalo de la no condenación. Es el regalo de que a pesar de que eres pecador, yo decido, dice Dios, no condenarte. Yo decido amarte, como veíamos el día de ayer, de pura gracia, como era el anuncio que se había dado miles de años atrás por medio de los profetas. Los amaré de pura gracia. Y ahí estaba Jesús amando de pura
gracia. Estaba Jesús otorgando el amor de Dios de pura gracia. En un momento, no sé si recuerdan ustedes una historia cuando bajan, rompen el techo de donde Jesús estaba y bajan ahí a un hombre paralítico. Jesús mira a este hombre e inmediatamente dice, al ver la fe de ellos, al ver la fe de aquellos que cargaban a este hombre, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Claramente esto produjo un caos, ¿verdad? Un gran malestar entre aquellos que rodeaban a Jesús, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sin embargo, Jesús le dice con plena convicción y con plena autoridad, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Esa es una palabra para ti, directamente, ¿verdad? Para la humanidad completa. Hijo, tus pecados te son perdonados. De manera, a otros pecadores también llegó Jesús. ¿Se recuerdan la mujer pecadora ahí en la casa de Simón? Donde esa mujer llega y Simón el fariseo queda mirando a Jesús y dice, oh, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo toca. También vemos a otros pecadores que llegaron y que Jesús los recibe de todas maneras. Así que Jesús rompió muros sociales, religiosos, rompió muros culturales. Había muros culturales muy poderosos en digamos, en el tiempo de Jesús. El racismo estaba exacerbado. Los samaritanos con los judíos no se llevaban. Los judíos llamaban perros a quienes eran de fuera y no eran de su nación, ¿verdad? Un racismo que en realidad la palabra racismo entra a confusión, porque la verdad es que no hay razas entre los hombres. No existen razas. En la humanidad no hay razas, hay culturas distintas. Por lo tanto, algunos autores dicen que no se debería llamar racismo, sino un tipo de culturalismo, algo así. Pero esto estaba exacerbado en el tiempo de Jesús, y Jesús llega a una mujer samaritana, ¿verdad? Despreciada completamente. Jesús llega a esta mujer que era samaritana de nación, y Jesús le habla, ¿verdad? Y va y tiene este encuentro maravilloso con ella. Hay un detalle ahí bien importante, que es que Jesús, fíjense ustedes, que manda a los discípulos a comprar. Ya, él sabe que se va a encontrar con la mujer samaritana, pero antes de encontrarse, manda a los discípulos a comprar y se encuentra él solo. Y cuando los discípulos llegan, Jesús ya está hablando con la mujer y dice que se sorprendieron porque Jesús estaba hablando con una mujer, ¿verdad? No era correcto que un hombre hablara con una mujer, ¿verdad? Así a plena luz del día, eso no se veía bien. Y por lo mismo Jesús manda a comprar a los discípulos, porque de otra manera uno de sus discípulos hubiera puesto una mala cara, la mujer se hubiera dado cuenta y se hubiera sentido rechazada otra vez. Y lo último que Jesús quería es que esa mujer se sintiera rechazada. Ya se había sentido rechazada por mucho tiempo, ahora era el tiempo de recibir la aceptación del propio Hijo de Dios, del propio Mesías, que incluso esta mujer estaba esperando. Por tanto, Jesús acepta, se la jugó completamente por todos lados con romper barreras sociales, religiosas, culturales, etc. Jesús, si bien fue enviado al pueblo de Israel, en primer lugar, Jesús llegó a esta mujer samaritana, al centurión romano, si recuerdan, a la mujer sirofenicia, etc. Incluso se dice que entre los discípulos de Jesús había cierto Simón el Celote. O sea, había uno que participaba del grupo de los celotes. Y los celotes eran una fuerza armada, una fuerza radical en contra del imperio romano. Y tener en un mismo grupo a un celote y a un recaudador de impuestos no era cosa fácil. De este modo Jesús en el corazón de sus discípulos produjo una transformación tal que sus discípulos dejaron de ver diferencias entre los seres humanos, dejaron de ver murallas donde no habían, y comenzaron a comprender que toda la humanidad completa necesitaba al Salvador, que toda la humanidad, sea cual fuera, ¿verdad? No importa quién, estaba llamada a recibir el amor de Cristo. Y luego cuando Jesús envía a sus discípulos les dice, cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces fíjense cuán
poderoso, potente es el amor de Jesús en su vida pública, que rompió todo este tipo de barreras y de muros completamente para llegar a todas las personas. Jesús los envía después a todas las tierras a ser discípulos, a todas las naciones, etc. Pero también quiero ver un punto aquí que es muy relevante, que es la indignación de Jesús. ¿Ya? El amor muchas veces es malentendido por muchas personas y se piensa que el amor es solamente así como una, eh, no sé, como cariño, como ser suavecito, como no, ¿verdad? Como no ser duro con nadie. Se confunde muchas veces el amor, pero el amor no es eso. El amor es jugársela por el bienestar del ser amado completamente, y el amor siempre lleva un componente de indignación. Lo vemos en el mismo apóstol Pablo. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 11 del 28 y 29 les voy a leer para que vean lo que el apóstol Pablo sentía por las iglesias. Es un ejemplo, una preparación para llegar al plato fuerte que es Jesús ahí en Marcos 11, que les voy a mostrar la indignación de Jesús. Ya quiero mostrarles primero la indignación de Pablo para preparar el camino. Dice Pablo: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Fíjense las palabras del apóstol Pablo. Pablo está diciendo: ¿a quién en las iglesias se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea que había algo que producía la indignación del apóstol Pablo. Había algo que desataba en Pablo, ¿verdad? Que él se pusiera mal, que se le subiera, ¿verdad? La rabia, la ira a Pablo. Y era precisamente que hicieran tropezar a un creyente. Que un creyente que estaba creciendo en el amor de Cristo, en el conocimiento de la gracia de Dios, viniera alguien y lo hiciera tropezar. Y en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Habían muchos que querían hacer tropezar a los creyentes, principalmente aquellos que Pablo les llamaba mutiladores del cuerpo, eran legalistas, eran judíos legalistas que querían introducir nuevamente las prácticas judaicas en la iglesia naciente, que les decían: sí, Jesús te salvó, Jesús efectivamente murió por ti, pero debes circuncidarte para ser salvo, porque la Escritura habla de la circuncisión y etcétera, etcétera. Debes hacer esto, debes guardar los días, debes guardar las fiestas, debes hacer. Entonces estos siempre decían: es Jesús, y no negaban a Jesús, pero siempre era algo más. Siempre la salvación era ayudada por algún mérito propio. Y es donde ahí el apóstol Pablo se descomponía, donde le escribe la carta a los Gálatas y les dice: Gálatas insensatos, ¿verdad? Son insensatos, comenzaron por el Espíritu, recibiendo libremente el amor de Dios y su gracia por el Espíritu, para ahora volver a la carne, a volver a guardar ritos, a volver a intentar cumplir la ley para agradar a Dios y para intentar hacerse dignos de su favor. Así que el apóstol Pablo contra esto luchó duramente, ¿verdad? Esta indignación se nota en la carta a los Gálatas, ¿verdad? Donde Pablo defiende a la iglesia de Galacia de estos que Pablo los trata en duros términos, les dice perros, les dice mutiladores del cuerpo, les llama falsos maestros. Entonces, estos querían hacer tropezar a la iglesia, querían volver a la iglesia a un sistema de ley, ¿verdad? Que cubría completamente y opacaba la gracia y el amor de Dios completamente. En una ocasión también el apóstol Pablo se indigna cuando él está ahí en su ministerio, en Hechos capítulo 13, verso 10. Fíjense que se enfrenta a cierta persona el apóstol Pablo y le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Fíjense, y era un apóstol lleno de amor. Pero ¿qué sucede? Que él le tenía tanto amor a aquel que le estaba predicando para que éste recibiera, y había otro que estaba impidiendo su predicación. Había otro que estaba impidiendo que éste creyera. El amor de Dios se quería derramar sobre el corazón de una persona, pero había otra persona que estaba haciéndolo caer, tropezar, que estaba obstaculizando el amor de Dios para que no entrara
en aquel. Estaba oponiéndose a la justicia de Dios, estaba oponiéndose a la gracia de Dios completamente. Y a este Pablo le dice, hijo del diablo, ¿verdad? Enemigo de toda justicia, no dejarás de trastornar los caminos del Señor. Y luego de la reprensión, este hombre vemos que queda ciego y ahí hay un poder, ¿verdad?, que opera sobre él para que el procónsul Sergio Paulo viera el poder de Dios, y dice que quedó maravillado de lo que ocurrió en ese lugar. Vemos a Jesús también indignado. Jesús, el ser más lleno de amor, ¿verdad?, de quien estamos hablando aquí, el personaje central de esta serie de estudios y de toda la Escritura, ¿verdad?, el que nos presenta el amor de Dios, se indignó completamente en una ocasión, y lo vemos ahí en Marcos 11. Cuando Jesús se indignaba, cuando se desataba su indignación, cada vez que alguna persona se oponía a que otra recibiera el amor de Dios. Cuando él predicaba acerca de la gracia y la justicia de Dios para que la recibieran las personas libremente, cuando se oponían, Jesús entonces se indignaba, y se indignó con los fariseos. En muchas ocasiones tuvieron mucho enfrentamiento con los fariseos, quienes tenían su propio método de salvación y que no les gustaba el método de Jesús. Claramente no estaban dispuestos a aceptar que la salvación fuera tan fácil para las personas cuando ellos habían trabajado tanto en ella, cuando ellos se habían esforzado tanto para lograr un estatus religioso. Que Jesús llegara y derramara ese amor completamente, a ellos les caía totalmente mal. Jesús les dijo, miren que van las rameras delante de vosotros al reino de los cielos. Y Marcos 11 es un capítulo precioso, es un capítulo fenomenal. Vamos a terminar con él. Marcos 11 es como una película, cuando las películas llevan dos escenas en paralelo para contar una misma historia. ¿Ya? Hay dos escenas corriendo en paralelo ahí en Marcos 11. Uno es la escena de Jesús en el templo, y la otra es la escena de la maldición de la higuera estéril. ¿Ya? Y estas dos escenas están mostrando una misma situación. Se ve en primer lugar Jesús entrando al templo en Jerusalén y siendo recibido pero con fanfarrias. Se le conoce como la entrada triunfal. Jesús entra y hay personas, está lleno de gente con palmas, ¿verdad?, en las manos, que le dicen, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Le dan la bienvenida al templo, a quien era el Señor del templo. Jesús entra en un burro, en un pollino de asna, entra ahí y le dan la bienvenida. En paralelo se cuenta la historia de Jesús con sus discípulos yendo a una higuera que tenía mucha y estaba frondosa y parecía ser una higuera hermosa llena de frutos. Se muestra que Jesús va a la higuera, pero cuando mete su mano, esa higuera no tenía frutos, esa higuera tenía solo hojas. Esa era solo una apariencia, lo estaban recibiendo a Jesús en el templo, aparentemente, pero no había un fruto real de fe en sus palabras. Y sabemos, porque Jesús, después de esa entrada triunfal, solo mira y se va, y vuelve al otro día al templo. Y cuando vuelve al otro día al templo, los judíos siguen con lo suyo, siguen vendiendo animales para el sacrificio, siguen haciendo todos sus ritos de siempre, siguen en su propio sistema legalista de salvación. Fíjense, Jesús, la indignación de Jesús en el templo de Jerusalén. Ya muchos dicen que es porque ahí se robaba o porque se vendían los animales a un exceso de precio y se trata de llevar por ahí por la justicia social. Sin embargo, la indignación de Jesús no es por eso, porque si no también le hubiese dado vuelta las mesas a los recaudadores de impuestos mucho antes. Jesús se indigna porque ellos, recibiéndolo, lo habían recibido diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero no estaban dispuestos a cambiar su sistema. No estaban dispuestos a dejar ese sistema que ya estaba totalmente corrompido. Fíjense, Dios les dio el templo a los israelitas para que el templo fuera el lugar donde se mostrara, donde se anunciara el amor de Dios de una manera grandiosa y fenomenal. Dios les dio el templo para que allí se sacrificaran animales
por el pecado de los hombres. Fíjense, ahí se estaba mostrando la redención en la sangre de Cristo. Era el lugar precioso, era el lugar donde el judío que pecaba, el judío que sabía que había transgredido la ley, tenía que ir, pero no solo, tenía que llevar a una víctima con él, tenía que llevar, dependiendo su situación, podía llevar, ¿verdad? Generalmente se llevaba un carnero o un cordero perfecto, macho de un año. Este sacrificio era revisado por el sacerdote y ahí tenía que ocurrir el anuncio. Es decir, el pecador tenía que ver cómo otro, como una víctima, moría por causa de él. Y él tenía que comprender en esa situación la gran gracia y el amor de Dios, que permitía que otra víctima muriera. Cuando el carnero que este pecador llevaba era sacrificado, cuando moría y era echado en el altar, él tenía que sentir, ¿verdad?, esa realidad, que soy yo quien debía morir, pero que Dios está haciendo caer el castigo, haciendo caer lo que yo merecía sobre otra víctima, sobre un cordero que está llevando mi pecado y que está muriendo en mi lugar. Eso se debería ver cada día en el templo. Pero ¿qué ocurrió? Que eso se dejó de ver. Se perdió de vista el amor y la gracia de Dios en el templo completamente. Y ya la cosa era una rutina. Se vendían los animales, se hacía negocio con la venta de los animales. Venía un judío, compraba el animal y se lo pasaba a otro para que lo llevara adentro. Y como él ya había pagado por ese animal, se sentía que ya había cumplido y que ya estaba entonces perdonado por Dios. Alguno podría llegar a haber pensado incluso que por el dinero que daba era salvo. Amado, confundir la salvación y pensar que se puede conseguir por dinero es una de las corrupciones espirituales más grandes que existen. Nunca se te pase por la cabeza que puedes mover la mano de Dios con dinero, que puedes lograr tu salvación o tu aceptación de Dios con dinero. Eso jamás, ¿verdad? En un momento, en una ocasión, eso le ocurrió a cierto discípulo ahí y le dice a Pedro, Pedro estaba orando por la gente para que recibiera el Espíritu Santo. Y este muchacho, un discípulo nuevo, recién convertido, le ofreció dinero. Y ofreciéndolo dinero le dijo, mira, aquí te doy tanto para que tú también me des a mí este poder. Y Pedro le dice, púdrete, tú y tu dinero, porque has pensado que el don de Dios puede comprarse con él. El don de Dios, la salvación de Dios, el amor de Dios, los dones del Espíritu Santo, jamás van a estar al nivel de una transacción comercial humana. Son dones dados por la gracia de Dios, absolutamente. Por eso el sistema del templo se había corrompido totalmente. Necesitaba una renovación. Y cuando a Jesús lo aceptan en el templo, en esa entrada triunfal, parecía que el sistema iba a cambiar. Parecía que ahora sí los judíos iban a convertir a este Mesías que traía una salvación gloriosa por la gracia de Dios. Era frondoso, ¿verdad? Una higuera frondosa. Parecía que iba a dar fruto, pero en el último momento no había. No se encontró nada de fruto. Siguieron con su sistema. Ahí es donde viene la indignación de Jesús. Ahí es donde Jesús dice, si a mí me recibieron en este lugar, si a mí me recibieron diciendo Hosana en el que viene en el nombre del Señor, esto debe salir. Y Jesús hace un azote de cuerdas, hace un látigo con cuerdas y comienza a golpear las mesas, a dar las vueltas y a sacar todo eso. Ve ahí, Jesús está anunciando, cuando Él llega a un corazón, todo otro sistema de justificación, todo otro sistema de salvación debe salir completamente. Por tanto, amado, tú cuando el amor de Dios entre a tu corazón y te contagie completamente, tienes que entender que debes soltar todo otro tipo de justificación. Si tú anteriormente a recibir este amor te estabas justificando por alguna obra, te estabas justificando, no sé, por algún rito religioso que hacías anteriormente, si tú pensabas que Dios te aceptaba por hacer tal o cual cosa, si tú decías, no, en realidad Dios me acepta porque soy fiel a la misa cada domingo, o porque cada año voy a cierto lugar, o porque hago tal práctica, o porque soy de la familia tanto, o si tú pensabas o tienes dentro de tu corazón alguno de esos ídolos, si piensas que Dios te acepta por eso que tú haces, cuando el amor de Dios entra en tu corazón, eso debe salir. No puede una persona guardar el ídolo recibiendo a Jesús. Cuando se recibe a Cristo,
el ídolo ha de salir. Y esto, amado, es porque Cristo ha de gobernar el corazón con su sistema de salvación. Y su sistema de salvación es glorioso para nosotros. Es un glorioso, un sistema solo por gracia. Y el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2 va a decir, ustedes por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, esto no es asunto de ustedes, sino que es un don de Dios, que no es dado por obras, para que ninguno pueda gloriarse. Ningún ser humano en el cielo va a poder decir, yo fui salvado por algo bueno que hice. Yo por algún mérito estoy en este lugar. Somos todos miserables, somos todos caídos, somos una raza de seres pecadores. No merecemos la salvación. Si fuera por nuestra propia cuenta, sabiduría o obras, estaríamos todos en el infierno sin remedio. Pero por la gracia de Dios, Jesús vino a mostrarnos el plan eterno de Dios por la eternidad, que era, aun que fuéramos pecadores, revelarnos y entregarnos un amor ilimitado y glorioso. Así que, amado, este amor está disponible para nosotros hoy en día. Este amor está al alcance de nuestra mano. Cerca de ti está la palabra, cerca de ti está en tu boca y en tu corazón. Por tanto, esta salvación, este amor, se encuentra en tus labios y en tu corazón ahora mismo. Por eso dice que el que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Cristo y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Recibirás esta salvación abundante, este amor abundante de Dios, y serás su hijo por toda la eternidad. Así que, ¿qué te parece si hacemos una oración? Si oramos diciendo, Señor, cambia mi mente. Si aún yo estoy viviendo con una mente carnal, con una mente que considera muros entre los hombres, si aún considero que hay murallas que me separan de otras personas, si aún pienso que hay una muralla que me separa de ti, Señor, porque vamos a ver el día de mañana que Jesús no solo rompió murallas entre los hombres, sino que rompió la gran muralla, que era la que nos separaba del propio Dios. Si aún seguimos pensando de esa manera, oremos y digámosle al Señor, Señor, ayúdame a romper todas estas murallas, a renovar mi entendimiento, a cambiar mi mente para pensar como tú, para así como tú amaste al que te perseguía y amaste a todo el mundo con el amor de Dios, yo pueda también tener esa capacidad preciosa de recibir el amor de Dios y de darlo a conocer sin medida. Ahí donde estás, ora conmigo esta oración. Padre, te doy gracias, porque tú te hiciste carne, porque enviaste a tu Hijo a este mundo para mostrarnos cuán amplio, cuán generoso, cuán precioso es tu amor, porque tú viniste, Señor, y no hiciste acepción de personas, sino que rescataste multitudes, y ahora también me rescatas a mí. Padre, abro mi corazón para que tú entres. Si hay alguna barrera que me impide, si hay algún muro que me impide recibir este amor, Señor, yo te pido que este muro sea destruido, que este muro caiga, que todo obstáculo para recibir tu gracia pueda caer en este momento y yo pueda libremente recibir tu amor, tu gracia y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Oro por cada uno de ustedes, amados, para que también tengan, ¿verdad?, la bendición y para que Dios rompa, así como lo hizo al llegar a todas estas personas que nombramos hoy, pueda llegar también a ti libremente. Él está luchando por tu alma, está luchando por tu espíritu, así como está peleando por cada uno de hombres y mujeres en este mundo. El Señor te bendiga. Nos vemos mañana, nos juntamos mañana otra vez 6:30 para ver quizás lo más grandioso cuando hablamos del amor de Dios, que es la cruz, que es el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga, mi amado. Bendiciones.